Hola, hola, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Mi nombre es Andy Poche Encarnación, siervo de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, a quien conocemos como Jesucristo. La gloria y honra sea a su nombre. Vamos a estar hablando sobre el tema de el hablar en lenguas. Pero antes de hablar del tema del hablar en lenguas, hablemos sobre algo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Normalmente, aquí en mi país, de donde soy, en República Dominicana, siempre la iglesia ha asociado el hablar en lenguas con la manifestación del Espíritu Santo. Pero realmente hablar en lenguas es un don que da el Espíritu para un momento específico poder transmitir un mensaje. Y como ejemplo vamos a ver esto en el libro de los Hechos, en su capítulo 1. Podemos todo ir hacia allá en sus Biblias, si quieren. Si no, pues véanlo aquí, en el libro de Hechos, en su capítulo 1. Aquí vemos la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Empezando desde el verso 4. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: escucharon de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿se restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Recibimos poder, no específicamente una manifestación de hablar en lenguas. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos en su capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma o lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los escuchamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál era la lengua que hablaban? El verso 9 dice: parto, meda, elamita, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, idiomas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Como se pudo bien observar en esta cita, o en este contexto, cuando los discípulos y las personas que estaban allí en el aposento alto se quedaron con ellos, la manifestación del Espíritu en ese momento fue de un viento recio, o sea, con fuerza, que sonaba. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada una de las personas, y cada uno de ellos comenzó a hablar en otros idiomas, ¿verdad? O lo que conocemos como hablar en lenguas. Que resulta que cuando estas personas salieron del aposento alto, en Israel se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés,
la cual se celebra cada cierto tiempo. Y judíos de diferentes partes del mundo viajaban desde ese país hacia Jerusalén para celebrar la fiesta que sus padres también celebraban. Pero resulta que al nacer en otros países, ya estos no hablaban realmente los idiomas, o sea, no hablaban el idioma que se estaba hablando en Israel en ese momento. Entonces, a la hora de manifestarse este acontecimiento, cada una de las personas que estaban en el aposento alto recibieron el don de hablar en lenguas, o sea, de hablar idiomas, el idioma de cada persona que había llegado de diferentes partes del mundo, para que éste pueda recibir el mensaje, y como dice ahí mismo en la palabra, para que escucharan las maravillas de Dios en el verso 11, que dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, esta gente pudieron ser predicadas y conocieron que vivió, existió Jesús en aquel momento, y que este era el Mesías, que murió, fue sepultado, pero que resucitó. Amén. Entonces vamos ahora al libro de Primera de Corintios 14, donde se habla del hablar en lenguas, ¿verdad? Decíamos que la manifestación del Espíritu Santo, o ser bautizado en el Espíritu Santo, no implica directamente que alguien tenga que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el principio, en el verso 8 de Primera de Corintios, del libro de los Hechos, perdón, allí dice que el Espíritu Santo, o sea, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos da poder, nos da la valentía, la gallardía para que nosotros podamos salir y predicar. Pero recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, recibimos el poder para tener la gallardía y el valor de poder ser testigo de nuestro Señor. Amén. Luego, la manifestación del Espíritu Santo es debido a que las personas que estaban allí, que habían llegado, como repetí en otra ocasión, venían de otros países, eran judíos, pero no hablaban el idioma natal, y era necesario que se les predicara el evangelio a estas personas y conocieran sobre nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Ahora bien, el apóstol Pablo, al parecer, se encontró con personas que hablaban, sobre todo en Corintios, personas que hablaban en lenguas, pero estos hablaban lenguas que nadie, que los que estaban allí, no lo entendían, ¿verdad? Y el apóstol Pablo comienza a escribir las siguientes cosas. Dice en 1 Corintios 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. O sea, no te está diciendo que el hablar en lengua sea malo, ¿verdad? Pero que procuremos sobre cualquier don el de profetizar. Porque el que habla en lenguas o idiomas no habla a los hombres. O sea, que este es un específico acto de hablar en lengua o idioma que no es comprensible, o que es un idioma que no está dentro de los idiomas conocidos, ¿verdad? Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora bien, parte número 5. Ahora bien, por eso mismo yo siempre he enfatizado que el hablar en lenguas en la congregación no está mal, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El verso número 2, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El verso no menciona que dicha persona que habla tal idioma, él no entienda lo que está hablando. Y resulta que hoy en día en las iglesias tenemos muchas personas, incluso a mí me pasó, que hablaba una lengua que ni yo ni nadie entendía. Y esto es lo que pasa, que hay muchas personas hablando en lengua dentro de las iglesias que ni ellos ni nadie más lo entiende. Y ahí es que está el problema, porque la Biblia no enseña que dicha persona que habla tal lengua que nadie entiende, esta persona también no deba entender lo que está hablando, porque se supone que si está hablando, está consciente de lo que está diciendo. Y todo el que habla sabe que está hablando, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo puede alguien hablar una lengua, un idioma, sin primero saber el dialecto, sin primero saber
cómo se pronuncia, cómo se dice tal cosa. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos en la iglesia muchas personas hablando lengua que ni ellos mismos se entienden, pero tampoco los demás lo entienden. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que esta lengua que esta persona está hablando es una lengua que tiene que ver, que viene de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, sí, no, él está hablando una lengua que viene de Dios? No podríamos decirlo. Yo digo que más que meditar o tratar de entender si esta lengua es o no es de Dios, lo que nosotros deberíamos hacer es analizar la vida de la persona que está hablando en lengua. Si esta persona realmente está en condiciones para hablar lenguas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque digamos, una persona que esté robando, una persona que esté adulterando, una persona que esté lleno de lascivia, una persona que directamente esté haciendo cosas malas, o sea, que no practique la verdad. ¿Cómo podemos decir que es alguien que tiene la capacidad de hablar en lenguas? Entonces yo subí un video a TikTok donde una persona que es hombre y se cree mujer, dice ser cristiano, y estaba en un debate y estaba hablando, se puso a hablar en lenguas. Y la pregunta es, ¿tendrá esta persona o no a Dios en su vida? ¿Está practicando los mandamientos? ¿Hace lo que la palabra de Dios dice para tener las condiciones para hablar en lenguas? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Si la persona que está hablando en lengua tiene dicha condición para poder hablar en lengua, que se supone es un don del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu ya esté en él. Amén. Entonces, seguimos hablando. O sea, hablar en lenguas no está mal. Pero que usted no entienda dicha lengua, hay problema. Dice, pero el que profetiza, el verso 3, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, o sea que a sí mismo se edifica, o sea, porque él sí le entiende. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas o idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete él mismo, ¿verdad? Para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿en qué les aprovecha? Si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con enseñanza, doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no difieren distintas voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, los instrumentos tocan diferentes tipos de sonido, pero se identifican: re, dos, mi, la, sol. Pero como alguien que habla una lengua o un idioma, supuestamente en el espíritu, no la va a entender él, pero tampoco lo entiende la iglesia. Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ciertamente dice verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo entenderán lo que dicen? Porque hablarían al aire. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, porque no nos vamos a entender ninguno de los dos. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. No te hablarle ni entenderla a usted ni nadie. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda totalmente sin fruto. Y es peligroso porque tú no sabes qué lengua está hablando y si viene de Dios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré ¿con quién? Con el entendimiento, sabiendo que estoy cantando y lo que estoy cantando. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente que esté escuchando, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, o sea, en otros idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor, pero hay que hablarles claro. Si ellos no quieren entender problemas de ellos, ¿verdad que sí? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de tu corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por 2 o a la más 3, y por turno, y que uno interprete, ¿verdad? Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.